Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. En el fondo de mi corazón escuché una canción una vez y otra vez y otra vez, y un frío llenó mi interior. Solo quiero escuchar tu canción una vez y otra vez. Me arrodillo ante ti y elevo una oración. Mi vida tuya es mi única esperanza. Eres tú, mi Dios. Solo quiero escuchar tu canción, la que habla de estrellas, galaxias girando en ti. Tantos sueños se alejan de mí. Solo quiero escuchar tu canción una vez y otra vez. Me arrodillo ante ti y elevo una oración. Mi vida tuya es mi única esperanza. Eres tú, mi Dios. Te entrego toda mi vida, te entrego todo mi ser. Quiero tu sinfonía, buscándote ahora estoy. Con todo mi ser, te elevo, oh mi Dios. Me arrodillo ante ti
soy Blanca Guerra, pertenezco a la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Monterrey, México, y en esta tarde yo quiero dar testimonio de cómo yo recibí salvación en Cristo Jesús. Quiero hacer un poquito de remembranza sobre el pasado, ¿verdad? De cómo empezó todo. Cuando yo estaba joven, me casé y Dios permitió después de mi matrimonio situaciones muy difíciles. Entonces, yo toda mi familia pertenecíamos a la iglesia de la Fe Popular aquí en México. Y las personas que me conocían, amigos, buenos compañeros de trabajo, me aconsejaban, ¿verdad?, que buscar ayuda. Entonces, fui hasta con un sacerdote y platicando con él, le explicaba, ¿verdad?, cómo estaba mi matrimonio. Y él solo me escuchaba y al final me decía, tú tienes que seguir adelante, o sea, tú tienes que soportar y seguir adelante. Pero no me decía cómo. Para mí era muy difícil el no sentir ese apoyo en mi corazón, ¿verdad?, en relación a esos problemas que se presentaban. Pues seguí esforzándome, ¿verdad?, y pasaron un par de años y tuve a mi primera hija, y los problemas seguían adelante. Dentro de mi familia, algunos miembros de mi familia se habían ido a formar parte de la Iglesia Cristiana Evangélica Popular aquí en México, ¿verdad? Y me decían, acompáñanos, ¿verdad? Y allí en la iglesia te pueden apoyar, ¿verdad? Y te podemos de alguna manera aconsejar, ¿verdad?, para que puedas seguir adelante. Y así lo hice. Empecé a asistir a esa iglesia. Ahí me hablaron de recibir la salvación, me hablaron de nuestro Señor Jesucristo, y yo me establecí en ese lugar junto con mi hija. Siguieron los problemas dentro de mi matrimonio, ¿verdad? Pero a mí me gustaba mucho porque me enseñaban a orar, me enseñaban a leer la palabra, me explicaban muchas cosas que antes yo no sabía. Y la verdad seguimos allá adelante. Después de un tiempo, mi esposo, que de repente se iba de la casa, regresaba. En una de esas, yo tuve un segundo hijo, ¿verdad?, con él, y falleció a los 2 meses de nacido. Una mañana amaneció sin vida, lo que le llaman muerte de cuna. Para mí fue muy traumático en mi corazón, ¿verdad?, que este hijo quedara sin vida, ¿verdad? Me preguntaba por qué Dios había permitido eso, pero yo seguía adelante en la iglesia. Y un día mi marido se fue de la casa y ya no regresó. Gracias a Dios, Dios me permitió, por su misericordia, encontrar un trabajo, establecerme bien ahí y seguir adelante para poder sacar adelante a mi hija. Yo seguí esperando. Yo no me había divorciado de mi marido y seguí adelante con mi matrimonio. Pero al pasar el tiempo me di cuenta de más situaciones más complicadas en la vida de mi marido, y la verdad me estaba mortificando mucho, y me preocupaba la situación de mi hija. Yo lo que quería para ella era que ella tuviera una familia normal, ¿verdad?, como el ejemplo que nos habían dado nuestros padres a nuestra familia. Pero no se daba esta solución a mi matrimonio. Entonces, por consejo, ¿verdad?, me asesoraron y me dijeron que el matrimonio no debería de continuar cuando mi hija tenía alrededor de 15 años. Y por las situaciones que se estaban presentando, me dijeron que lo más sano para mi hija y para mí era que nos divorciáramos y que no necesitábamos que lo podíamos buscar a él como un mutuo acuerdo, aunque él no quería divorciarse, pero el gobierno
apoyaba que se procediera el divorcio sin ninguna demanda de parte de él. Entonces, empecé ese proceso, ¿verdad? Yo tengo que comentar algo. Durante el tiempo que permanecí en la iglesia cristiana evangélica, a pesar de todas las cosas, de que yo no me quería divorciar porque yo sentía que no era de parte de Dios eso, pero me aconsejaban que era lo más saludable para mi familia, yo sentía mucha condenación en mi corazón, había mucha culpa en mi vida. Bueno, se dio a cabo ese divorcio y mi hija siguió adelante, ¿verdad? Tuvo una época en que ya sentía mucha rebeldía en su corazón y cuando ya estuvo joven, ella un día me dijo que ya no quería asistir a la iglesia, que no le parecían ciertas cosas y que no quería seguir continuando ahí. Esa fue su decisión. Ella siguió su carrera y terminó su carrera, gracias a Dios. Conoció una persona y se casó con él. Desde hace ya más de 10 años que están casados y tienen 3 hijos. Es un matrimonio estable y se encuentran muy bien, gracias a Dios. Pero ella ya no quiso volver a buscar a Dios. Ella sentía dentro de su corazón que no tenía las respuestas correctas. Entonces, a mí eso me mortificó y me angustió mucho y me preocupaba. Yo no tenía paz en mi corazón. Posteriormente, yo conocí allí dentro de la colonia donde yo vivo una persona que forma parte de aquí de la iglesia de la Misión Buenas Nuevas en Monterrey. Y ella me invitó a un retiro. Y pues yo ya tenía planeado con mis hijos, ¿verdad? Mi hija y su esposo, aunque esa era la primera salida que íbamos a tener como familia y con sus niños a cierto lugar en esa Semana Santa, que eso fue en el año 2019. Entonces, ya que mi hija me había invitado, le dije a mi vecina, ¿sabes qué? Este año no puedo, pero el próximo año te acompaño. Y fui a las vacaciones y regresé. Cuando regresé, como en ese año de 2019, yo ya había platicado con los que eran mis jefes en la empresa en la que trabajaba y iba ya a completar mi etapa para mi jubilación. Les dije que en el 2020 pues me retiraba de la empresa para jubilarme. Ellos estuvieron de acuerdo y yo le dije a mi amiga, le dije, ¿sabes qué? Yo quiero visitar la iglesia porque la verdad pues yo iba sola a la otra iglesia y tenía ese sentimiento de culpa, de condenación en mi corazón que nunca cesaba. Nunca estaba en paz mi vida, padecía de ansiedad, de preocupación, etc. Total, vine aquí a la iglesia, era un verano, me acuerdo muy bien, y iba a haber un evento en la Ciudad de México a los 4 días. La verdad yo no podía pedir permiso a mi trabajo para ir porque era muy corto tiempo, entonces les dije más adelante yo les acompaño. Pero cuando yo llegué aquí me compartieron el Evangelio. A mí me gustaba leer la Biblia y me llamó mucho la atención porque aquí me predicaban de una manera muy diferente. Cuando yo llegué aquí a la iglesia me llamó mucho la atención la forma en que se conducía la iglesia, era muy bíblico todo, muy a detalle, me impactaba todas las cosas en la forma en que se dirigía la iglesia, y lo cual no lo había visto yo en donde había estado o formado parte anteriormente. Entonces me compartieron una palabra que yo conocía muy bien, que es Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24, que ya lo había leído, nunca había tenido el entendimiento que recibí cuando vine aquí a la misión, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verdaderamente este versículo vino a ser un parteaguas en mi vida, en mi corazón. Empecé a entender verdaderamente que la salvación era por gracia, no por obras. Yo había entendido que tenía que creer en mi esfuerzo, en las obras de mí misma.
y en lo cual me había convertido en una persona muy moral, ¿verdad? Y en lo cual ahora yo entiendo que Dios no está de acuerdo en que confiemos en nuestro cinismo, en nuestras propias obras, y que la salvación es total y completamente por la gracia de Dios. Así que, recibiendo ya la salvación por fe y creyendo en la palabra es que somos salvos. Y fue así como recibí yo la verdadera salvación. Esto vino a cambiar mi vida y a traer paz. Al par de meses de que estaba aquí en la iglesia, vino una invitación para un seminario bíblico en la Ciudad de México, el cual lo iba a compartir el pastor Pablo Shin, y iba a ser el tema sobre el tabernáculo. Y yo dije, como yo traigo un arraigo de muchos años en la Iglesia Evangélica Popular, yo dije, yo necesito entender más, porque yo tengo mucho tiempo dentro de una iglesia evangélica popular y me falta. Entonces yo quiero ir a ese seminario bíblico. Inmediatamente platiqué con mis jefes y me dieron permiso para ir a ese viaje. Fui a ese seminario y la verdad fue una gran bendición para mi vida. Dios acabó de aclarar muchas cosas en mi corazón que por muchos años no habían estado claras. Recuerdo perfectamente cómo el pastor nos hablaba sobre el tabernáculo, sobre todo el mobiliario, pero al llegar a la parte del propiciatorio, que es esa parte que cubre las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, me impactó mucho. Por fin pude entender lo que era el propiciatorio, que no estaba claro en mi corazón, ¿verdad? Que es el lugar de la misericordia. Me dio mucho gusto el poder haber entendido que ya no era por las obras de la ley, sino que la salvación es total y completamente por la misericordia de Dios. Y desde entonces pues vivo muy agradecida, ¿verdad?, por todo lo que el Señor hizo en mi vida. Para terminar, ¿verdad?, quiero compartirles, ¿verdad?, en ese mismo seminario se compartió sobre, como dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, refiriéndose a la ofrenda al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la ofrenda perfecta. Y entonces cuando nosotros creemos que Dios ya hizo el sacrificio para el perdón de nuestros pecados, somos totalmente limpios, libres de toda condenación. Entonces esto vino a traer mucha luz a mi vida, mucha luz a mi corazón. Y para terminar quisiera comentar que en Hebreos 10, 17, 18, también ese precioso libro de Hebreos que dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. La palabra no se desmiente, se confirma constantemente. Constantemente nos está diciendo que Dios ya hizo toda la obra para el perdón de nuestros pecados. Y yo por eso tengo este corazón tan agradecido para con la misión, para con la iglesia, porque nos enseñan a profundidad perfectamente la verdad del Señor. Ese es el verdadero corazón de Dios para con nosotros. Y Dios quiere que nosotros creamos en esto y que vivamos una vida plena conforme a la voluntad de Dios en esa paz. Es por eso que yo agradezco mucho la misión. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 del versículo 13 voy a leer. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen
claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hasta el versículo 22 he leído. Este libro se llama Hebreos, es muy especial para saber sobre el Evangelio, porque en este libro estaba hablando sobre el tabernáculo de reunión celestial. Es decir, que sin tener este libro, nosotros no sabíamos, porque si Dios no nos avisa y no nos enseña acerca del tabernáculo de reunión celestial, entonces ¿cómo nosotros podemos creer? Por esa razón, Dios nos entregó un regalo por los libros de la Biblia, en total 66 libros. A través de 66 libros de la Biblia, nosotros podemos adquirir la fe verdadera. Además, nosotros llamamos a Jesús como Jesucristo. Cristo es ungido de Dios. Pero para ser ungido, 3 cargos. Uno es rey, otro es profeta, otro es sacerdote. Pero entre muchos creyentes que congregan en la iglesia, reconocen que Jesucristo es como Rey de los reyes, también profeta, siendo como siervo de Dios, hijo de Dios. Pero tercer lugar, siendo sumo sacerdote, esta palabra, fuera de este libro de Hebreos, no aparece. Según mi punto de vista, no aparece en muchos lugares siendo como sumo sacerdote. Por esa razón, no puede relacionar la redención eterna que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso es como un error que todavía no ha escuchado ni ha aprendido acerca de cargo de nuestro Señor Jesucristo. Además, siendo pecador, cuando lee el libro de Romanos, Hebreos, no alcanza a entender. Porque la palabra de Dios sí o sí tiene que ayudar el Espíritu Santo del Señor por medio de la inteligencia de Dios.
Eso es mi testimonio, porque cuando yo recibí la salvación en 1990, antes de recibir la salvación durante 10 años estaba congregando en la iglesia de Corea del Sur. Es decir, que desde 1980, cuando yo era como alumno, estaba congregando. Pero no podía comprender lo que estaba escrito en el libro de Romanos, Hebreos. Varias veces leía para comprender. Entonces, sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo del Señor, no alcanzó a entender nada en mi corazón. Pero por la gracia de Dios, a través de la gracia del Señor, yo podía entender una cosa muy clara. Por eso voy a presentar ante ustedes en esta noche Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En la tierra había el tabernáculo de reunión que hizo a través de la guía de Moisés. Además, Dios le mostró a Moisés el tabernáculo de reunión original, celestial, para que Moisés pudiera ver exactamente tamaño, forma y todas las cosas que se usan en el tabernáculo de reunión. Y luego él mandó a 2 personas, Oholiab y también otra persona más. En aquel entonces, los hombres obreros estaban copiando de utensilios de tabernáculo de reunión, ya hicieron. Luego, durante casi como 1500 años antes de Cristo, antes de nacer Cristo, ya estaba sirviendo al Señor. Estaba haciendo ofrenda, limpiando sus pecados. Pero Dios quería enseñar a nosotros sobre el funcionamiento del tabernáculo de reunión celestial, original. A través de nuestro Señor Jesucristo, que estaba siendo como sumo sacerdote, Él podía entrar en el lugar santísimo para rociar su propia sangre, para pagar el precio de pecado de nosotros. Eso es como resumen de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero mucha gente no está enfocando el milagro de Jesucristo como Jesucristo abrió ojos de los ciegos. Jesucristo recuperó a los sordos para que escuchen. Jesucristo levantó a los enfermos como paralíticos. Jesucristo resucitó a Lázaro, aunque había muerto hace 4 días. Jesucristo hizo milagro multiplicando de panes, 5 panes de cebada y 2 pececillos, para que comieran más de 5,000 personas. Jesucristo anduvo sobre el mar. Muchas cosas sobre milagros de Jesucristo estaba enseñando, creyendo y explicando, pero menos. Nuestro Señor Jesucristo entró en el lugar santísimo, mientras tanto que Él estaba muriendo,
y luego solucionó todos nuestros pecados. Ese es como el resumen de la obra del Salvador. Ese es lo más importante que todos. Pero si no lee esta palabra, el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 12, ¿cómo puede saber? ¿Cómo puede entender? Sin entender un pastor, entonces, ¿cómo explica? No puede explicar. Entonces, la mayoría de los pastores no explica Hebreos capítulo 9, 11 y 12. ¿Por qué? No sabe. No cree. Por eso, esta palabra es muy importante, ¿no? El versículo 12, ¿cómo dice? Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es una palabra muy especial para nosotros, porque nosotros estamos viviendo en el tiempo que corre constantemente. Toc, tac, toc, tac, toc, tac. Y pasa. Cada segundo está pasando. Al iniciar esta clase de evangelización de hoy, ya era. El tiempo ya había pasado, unos de 25 minutos. Significa que en este mundo existe el tiempo pasado, presente, futuro. Pero en el reino de Dios existe el tiempo eterno. Totalmente diferente. Es como igual que, ¿no? Una persona si vaya a la luna, su peso no es como lo que está teniendo ahora. Por ejemplo, mi peso ahora como más de 80 kilogramos, ¿no? Aunque no se ve, pero así tengo. 83 por ahí. Pero cuando llevando balanza de peso a la luna, alzando, se queda, no sé muy bien exactamente, pero más o menos 20 kilogramos. ¡Wow! Totalmente diferente. Gravedad de la Tierra y la gravedad de la Luna, totalmente diferente. La gravedad del universo no existe. Por eso uno que se queda allá, en la expansión, se queda, solamente se queda, no se cae. Y luego, si empuja para correr, ¿no? Entonces se corre. Por eso, para girar, regresar, es difícil, dice, es difícil. Porque tiene que tener pared, algo para empujar, ¿no? Para regresar. Si no tiene energía de regresar, entonces se queda como un huérfano del universo. Significa que en la tierra no existe la redención eterna, porque no puede limpiar nuestros pecados eternamente, futuro, presente, pasado. Pero en el reino de Dios no es necesario limpiar todo nuestro pecado cada día no es necesario, dice. Entonces, ¿por qué no quiere llamar la atención de la palabra de Dios? Dios dice que son diferentes sistemas en aquel entonces. ¿Cómo tiene que aceptar? Sí, Señor, yo era ignorante, no sabía. Porque yo pensaba que igual manera, así será. Pero totalmente diferente. En el reino de Dios existe el tiempo eterno. Por eso nuestro Señor Jesucristo entró en el lugar santísimo una sola vez para siempre. Así estaba hablando. Es decir, que no es necesario 2 veces, 3 veces, cada vez al año, una vez 1000 años. No. Suficiente, una sola vez para siempre. Siendo el Salvador, para
solucionar, pagar el pecado del mundo, solamente tenía oportunidad de una vez. ¿Qué cantidad de pecado tenía que solucionar? Solamente tenía una vez para entrar en el lugar santísimo. Tenía que limpiar la mitad de pecado, como el pecado original, según la teología así está enseñando, ¿no? Entonces muchos teólogos estaban explicando, Jesucristo murió por el pecado original de Adán. Pero en aquel entonces todavía no llevó nuestros pecados. El pecado que estamos cometiendo, nosotros tenemos que solucionar. Así nos enseña. Eso es teología. Pero la palabra de Dios, el trabajo de Jesucristo es totalmente diferente. Jesucristo decía que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Ya? Jesucristo canceló todos nuestros pecados. Siendo juez verdadero, nuestro Dios tiene que perdonar todos nuestros pecados. Por eso en la Biblia nos enseña claramente, son distintos. Jesucristo siendo Salvador, el que iba a salvar a nosotros de nuestros pecados. Él dijo antes de morir en la cruz, consumado es. Ya terminó la obra de Salvador y luego murió. Después de pasar 3 días, Dios no pudo menos que resucitarlo para dar a nosotros la justificación. Por eso Hebreos capítulo 10, el versículo 10 así dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Siempre está acompañada esta palabra, una sola vez para siempre. ¿Qué es lo que hizo? Él hizo santificación para que nosotros seamos santificados. Pero Satanás nos acusa, Satanás nos condena. Tú eres pecador, porque usted no está cumpliendo mandamiento de Dios. Por cada día usted está siendo pecador. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo dice? Satanás, fuera. Yo encargué todos pecados de él. Por eso está siendo santificados una sola vez para siempre por la ofrenda de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Por eso hoy en día está luchando la palabra de Dios y el pensamiento de Satanás. Se lucha en el corazón de cada uno. Uno que se vence la palabra de Dios ya puede ganar contra pensamiento. Por eso la palabra de Dios dice que yo soy justo, santo, perfecto. ¿Por qué? Según la palabra de Dios, según la sangre de Jesucristo, que hizo la redención eterna. Por causa de eso, yo puedo decir que soy justo, santo, perfecto. Ya, Hebreos capítulo 10, el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos. ¿Cómo nosotros podemos interpretar? Perfectos. Nosotros estamos de acuerdo que Dios es perfecto. Jesucristo es perfecto. Pero nosotros somos inmundos. Esta palabra, sin duda, todo el mundo puede estar de acuerdo. Porque está teniendo concordancia que está ajustado de su pensamiento. Parece que yo soy pecador.
Pero según la palabra de Dios dice que porque con una sola ofrenda hizo. ¿Quién hizo? Está hablando la obra de Jesucristo que hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ya? De primero, los que fueron santificados por la sangre de Jesucristo una sola vez para siempre. Y luego, encima de santificación, hizo perfección. ¿Cómo nosotros podemos decir que somos perfectos? Se ve como si fuera mentirosos. ¿No es así? Todo el mundo considera que somos mentirosos. Que cuando nosotros digamos que somos perfectos, ser humano, ¿cómo puede ser perfecto? Se burla. Sí, ellos tienen razón. Puede burlarse. No hay problema, ¿no? ¿Ya? Pero el que cree en la palabra de Dios, de primero, votando su pensamiento, aceptando la palabra de Dios, estableciendo en su corazón, solamente se queda la palabra de Dios. Una sola vez para siempre. Él hizo perfectos para siempre, entonces yo soy perfecto. De primero tiene que aceptar en su corazón. Justificación, santificación y perfección viene de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de la obra de Jesucristo, la gente, ¿cómo puede ser justo? ¿Con qué manera? Digamos que cada día está ayunando. Alguna persona, ¿no?, hasta 40 días ayuna. Ya está bien. 40 días solamente toma agua, está bien. Orando, también vendiendo su casa, ofrendando y todo completo haciendo buena obra. Pero Dios le reconoce, Dios le justifica por su obra, Dios le salva por su obra de ninguna manera. Ningún ser humano será justificado delante de Dios. Así dice Romanos capítulo 3, el versículo 19. Ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por su obra nadie puede ser justo. Por su obra nadie puede ser salvo. Por su obra nadie puede alcanzar a entrar en el reino de Dios. Único camino, único verdadero, única vida es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, ya consumado es. Él ingresó en el lugar santísimo, rociando con su propia sangre sobre el propiciatorio ante presencia de Dios, limpiando todos nuestros pecados. Él nos hizo santificación, justificación y perfección. Por eso Dios nos da la promesa. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, se dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dos cosas, nunca más me acordaré el pecado de nosotros. Y transgresiones. Transgresiones es lo que estamos cometiendo. Significa que mucha gente, ¿no?, está entendiendo mal. Aunque comete, por su manera quiere limpiar. Pero fuera de la sangre de Jesucristo, ¿cómo limpia? Fuera de la muerte de Jesucristo, ¿cómo cancela el precio de nuestros pecados? De ninguna manera. Hoy en día nosotros estamos tocando Hebreos capítulo 11. Ahora está hablando. Dice que estaban caminando, ellos diciendo que somos extranjeros. Y
También como dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Antes de nacer Jesucristo, muchos que estaban siendo extranjeros, peregrinos, que buscaban el pueblo natal celestial, porque nosotros ya nacimos por medio de nuestro Dios. Cuando nosotros moramos, despojaremos nuestro cuerpo, llegaremos a la casa de nuestro Dios. Pero si tiene pecado, ¿cómo puede ingresar en la casa de nuestro Dios? De ninguna manera. Para ser justificado, para ser salvo, sí o sí tiene que creer en su corazón en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Fuera de esta palabra, ¿dónde existe más excelente para explicar el Evangelio? Yo creo que no hay. Pero mucha gente está menospreciando el libro de Hebreos, porque es difícil de entender. Por eso está abandonando leer. No quiere escudriñar, ni quisiera creer. Pero nosotros tenemos que aprender. El versículo 17 sale la fe de Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Significa que Abraham claramente le escuchó por Dios a través de semilla de Adán. No, disculpe. A través de descendiente de Isaac iban a ser el Cristo. Por eso una vez impactó en el corazón de Abraham la palabra de Dios. A través de Isaac iban a ser nuestro Salvador. Pero pasando tiempo, Dios le mandó: Abraham, tiene que partir de la casa con su hijo unigénito Isaac. Voy a mostrar una montaña. Tiene que hacer holocausto. Entonces, un día él estaba pensando profundamente, ¿no? Lo que está mandando para hacer ofrenda por el cuerpo de Isaac es totalmente antónimo que había dicho nuestro Señor Dios. Como decía, por medio de Isaac iban a ser Salvador. Está chocando junto. Entonces, ¿por qué Dios me manda esto? Pero él creyó que aunque yo voy a matar, Dios va a resucitar. Eso es. Porque Él me manda, yo voy a obedecer. Pero cuando yo mato a mi hijo, Dios sí o sí tiene que levantar. Porque fuera de Isaac no iban a ser Jesucristo. Así consideraba en su corazón. Significa que tenía valentía con fe. Es decir, que Señor, vamos a luchar. Está bien. Si usted dice que mate, entonces voy a matarlo. Pero ¿quién va a perder? ¿Yo pierdo o tú pierdes? Porque si va a morir Isaac, entonces no iba a levantar. Entonces, ¿quién será mentiroso? Entonces, usted será mentiroso porque
Usted había dicho, a través de Isaac iban a ser Jesucristo. Está bien. Con la fe anduvo. Por eso nosotros podemos investigar una palabra más. Pasando de Hebreos se encuentra un libro, se llama Santiago. Santiago capítulo 2 está explicando sobre esta palabra, como dice. El versículo 20. El libro de Santiago, capítulo 2, el versículo 20 dice: mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Así estaba preguntando, ¿no? Significa que Abraham 3 veces estaba recibiendo como justificación de Dios. Número 1, que sale, Dios le mostró las estrellas. Tu descendencia será así. En aquel entonces, él creyó en la palabra de Dios. Su fe fue contada por justicia. También otra palabra, cuando Dios iba a dar Isaac. Próximo año tendrá hijo, se llamará Isaac. Él creyó en esperanza contra esperanza. No debilitó nada de fe. Aunque su esposa era estéril, pero no importa, ya creyó. Por la fe obtuvo su bebé. Por eso su fe fue contada por justicia. Pero tercero, él aceptó mandamiento de Dios para ofrecer holocausto, matando a su hijo amado Isaac, llegando a monte Morias, y quería hacer holocausto, pero detenía a Dios. Abraham, no. Creo que Dios no quería ser mentiroso. No, ya basta. Yo he visto que tú amaste a mí, entonces ya es suficiente. Dios preparó otro animal para que hiciera holocausto. Por eso dice que uno que tenga la fe verdadera acompaña la obra, así dice. Es cierto. Cuando nosotros creemos en Dios, Dios creo que va a trabajar. Cuando Dios va a manifestar, mientras tanto que yo predico, en aquel entonces va a predicar. Una persona piensa así, ¿no? Creo que Dios va a bendecir a través de mí mucha gente, entonces yo tengo que predicar. Entonces tal persona, ya cuando tiene la fe, va a seguir predicando el evangelio. Aunque no escucha a nadie, y no importa, sigue predicando. Por la gracia de Dios, nosotros ya estamos teniendo como 10 meses de estudio bíblico pastoral. Todos los días, casi todos los días, solamente fuera de evento de Misión Buenas Nuevas, ya estoy presentando ante ustedes. Por eso Dios hasta ahora creo que me protegió de mi vida, mi salud. Porque cuando yo enfermo, entonces yo no puedo presentar acá. ¿Es cierto? ¿No? Creo que ustedes están orando al Señor por mí, por mi salud, por mi vida. Creo que sí. Ese es gran apoyo, ¿no? Significa que Dios está bendeciendo. Yo creo que cuando yo predico en esta palabra, mucha gente podrá ser salvo, mucha gente podrá adquirir la fe. Por eso estoy predicando.
no para otra cosa, sino que Dios va a trabajar. ¿Esa es la obra o no? Esa es su obra. ¿Qué es obra? Estoy hablando, estoy mencionando mi mano, estoy abriendo la Biblia, pero acompaña la fe. Además, cuando nosotros escuchamos del pastor Oxoba, dice que vamos a invitar los jóvenes, 1000 de jóvenes de Centroamérica, Sudamérica. Cada día nosotros estamos orando al Señor. ¿Para qué? Para que levante muchos jóvenes de Chile. Un día vamos a enviar a Corea del Sur para que cumpla la promesa de Dios que había dado al siervo de Dios. También estamos convocando a los pastores, los hermanos que hagan inscripción con New Theology School de Estados Unidos para que aprendan la palabra de Dios. Significa que cuando nosotros tenemos la fe, podemos marchar sin parar. Aunque todavía no tenemos muchos frutos, no importa, con mismo paso, siguiendo, marchando, predicando. Por eso, la fe no solamente está esperando, no haciendo nada. Creo que Dios va a trabajar todo, yo no trabajo nada. ¿De qué está hablando? Uno que tenga la fe, marcha, predicando el Evangelio, trabajando con Dios. Como igual que Josué, en la época de Josué, para conquistar la tierra de Canaán. Dios está con nosotros. Cuando nosotros conquistamos, Dios nos acompañará. Ya vamos a pelear contra 7 tribus. En aquel entonces ganaron todos los israelitas. Por eso nosotros ya hoy en día estamos teniendo clases de evangelización sobre la fe. No estoy hablando solamente el evangelio que terminó nuestros pecados. Siendo justo, siendo hijo de Dios, ¿cómo nosotros tenemos que marchar? ¿Cómo nosotros podemos aprender? ¿Cómo nosotros podemos predicar? ¿Cómo podemos unir nuestro corazón? ¿Cómo nosotros podemos servir al Señor con corazón? Esta cosa estoy hablando. Gracias por la participación de esta clase de evangelización. Vamos a marchar juntos. Que tenga la fe grande con Dios. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice. También Dios nos acompaña. Por eso nosotros podemos agradecer al Señor. Dios está bendeciendo por su palabra, porque la palabra de Dios no se cambia nada, sino que permanece para siempre. Por eso Abraham también 3 veces él podía tener justificación de Dios por la fe y la obra. También nosotros queremos marchar predicando el Evangelio, caminando con el Señor. Espero que nos bendiga. También bendiga a todos los pastores que están escuchando esta palabra, también los hermanos, que sean bendecidos para que tengan la fe y para que caminen, prediquen, que tengan mismo corazón para servir al Señor. Gracias. Mañana una vez más le pido que nos dé la oportunidad de encontrar en misma hora. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Esta es la última sesión, la 5ª sesión que vamos a compartir de este taller de evangelización. Nuevamente me presento, soy el pastor Salvador Pérez de la Iglesia Buenas Nuevas de Querétaro en México, y hemos estado compartiendo desde un principio qué es el pecado, ¿no? El fruto del pecado, las transgresiones y cómo ser limpios de ese pecado. Esto no es por medio de nuestra obra, sino es a través de la obra de Cristo. El arrepentimiento que nos habla la Biblia
es regresar, ¿verdad? Regresar de mi ser a la palabra de Dios, porque nosotros fuimos apartados de Dios, que eso es el pecado, y la voluntad de Dios es regresar a Dios. Pero por nuestra obra no podemos presentarnos delante de Dios, por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo, Jesucristo, en semejanza de hombre, en semejanza de carne, de cuerpo, de pecado, para que en su cuerpo fuese puesto el pecado de toda la humanidad y él ser sacrificado como ofrenda y derramar su sangre para limpiar todo el pecado. Pero vamos a ver qué nos dice exactamente la Biblia, cómo nos guía, qué es lo que hizo Jesús en la cruz, todo lo que realizó, lo vamos a ver. Vamos a leer un pasaje en la Escritura, en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer el 14 y el 15 también. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, nosotros sabemos que Cristo vino a este mundo como el Hijo de Dios, pero algunos consideran a Jesús como un profeta o un sabio. Pero la Biblia nos revela quién es Jesucristo como tal, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros tenemos que saber ¿por qué tenemos que saber sobre la obra de Cristo? Para que nosotros podamos tener libertad para con Dios. Necesitamos conocer exactamente que la paga del pecado es la muerte, ya lo vimos en la sesión pasada, y la sentencia o el juicio que recibe el pecado es la muerte. Entonces, cuando una persona descubre que es pecador, no tiene otra opción más que la muerte, ser destruido. Porque Dios no puede permitir el pecado, porque Dios es santo. Pero Dios quería reconciliarse con nosotros. Para reconciliarse con nosotros, tenía que solucionar el problema del pecado. ¿Y cuál es la manera de resolver el pecado? Si la paga del pecado es la muerte, es bajo juicio, bajo el juicio de la muerte, así tenía que resolver este problema del pecado. Pero el hombre mismo no podía hacer su propia ofrenda, sino que alguien en su lugar tenía que hacerlo. Entonces la Biblia nos enseña sobre Jesucristo, San Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo. ¿Cómo es esta parte? Muy importante que nosotros tomemos bien en cuenta para que podamos tener nosotros la seguridad ante Dios. Tenemos que tener evidencias de que nuestro pecado ha sido perdonado, y esto es lo que nos aclara la Biblia. Dice en el versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nos habla de que el Verbo, o sea, Jesucristo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es muy importante, porque Jesús, siendo la palabra de Dios, estando con Dios, ¿por qué tenía que revestirse de cuerpo? ¿Por qué tenía que hacerse carne como nosotros? Porque un espíritu no puede cargar el pecado. El pecado se ejecuta, se puede decir, por medio del cuerpo, ¿no? Que este cuerpo físico es un instrumento del pecado. El pecado es la parte del alma, del espíritu del hombre, que viene el deseo, la concupiscencia, y el cuerpo lo realiza. El cuerpo es quien ejecuta el pecado que está en el corazón. Este pecado no puede realizarse si no hay un cuerpo físico. Entonces Jesús tenía que venir en semejanza de hombre, como nosotros, en cuerpo, para que en este cuerpo de Jesús fuera traspasado o traspuesto el pecado del hombre. Entonces, cuando Jesús, estando en este mundo físicamente, Él recibe el pecado y recibe la sentencia de muerte. Recibe el juicio, la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús fue sentenciado y fue ejecutado. Entonces, ¿por qué? Si Jesús fue ejecutado, si Él no cometió pecado, ¿por qué razón entonces Él fue condenado? Sí, la paga del pecado es la muerte. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Entonces Jesús, si no tenía pecado, ¿por qué fue sentenciado a muerte? Esto nos explica que sí tenía pecado, pero no su propio pecado, sino el pecado del mundo, de las personas, de toda la humanidad. Entonces Jesús, al ser sentenciado y al ser ejecutado, fue pagado la paga del pecado. Entonces el hombre ya no tiene, esa condenación, esa deuda ante Dios. Pero como nosotros hemos dependido de nuestras obras, de nuestra sinceridad, de nuestra honestidad, no sentíamos la importancia de la obra de Cristo. Aunque sabíamos de su sacrificio, aunque sabíamos de su obra, pero no la tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque no estábamos conscientes de nuestro pecado delante de Dios, que estábamos bajo juicio. Entonces vivíamos ignorando nuestra condición, vivíamos pensando que no éramos tan pecadores como los demás, ¿verdad? Por eso no necesitábamos pensar en la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque yo estoy bien, yo en mi manera de pensar antes creía que era pues una persona dentro de las normas, dentro de mi propio pensamiento me creía pues honesto, sincero, me sentía pues que no era tan digno no era digno de muerte. Pero una vez que pude entender mi forma de ser delante de Dios como pecador, entonces me di cuenta que estaba bajo juicio, bajo condenación, que la ira de Dios estaba sobre mí. Entonces, al ver este juicio de Dios, yo sentía la condenación, ¿verdad? Por mi pecado. Y yo no podía ser libre por mi esfuerzo, por mi determinación. Entonces yo tenía sufrimiento. Yo tenía mucha depresión, mucho dolor, mucha amargura.
Entonces yo no conocía la obra de Cristo, para mí solamente conocía como una obra de literatura, ¿verdad? Como una filosofía, como un acontecimiento. Entonces el Evangelio no era para mí algo importante, simplemente yo me congregaba en la iglesia y pues daba los diezmos, las ofrendas, y iba a las tardes de oración, de alabanza, y así, ¿no? Llevaba una vida religiosa. Pero cuando se descubre el pecado en mi corazón, ese pecado me trajo condenación, me trajo juicio, ya no podía yo valerme de mis obras, no podía esperar de lo que yo hacía, sino yo sabía que por mí mismo no podía librarme de este pecado. Entonces es cuando Dios me permite conocer el Evangelio, ¿sí? Dios me permite encontrar un siervo de Dios que me predica el Evangelio. Primeramente, este siervo que Dios me permitió conocer, me explicaba sobre el pecado, ¿no? ¿Qué es el pecado? Y los frutos, me enseñaba, el árbol se conoce por su fruto. Entonces, ahí fue cuando yo pude descubrir o pude entender, yo soy 100% pecador. Y también pude entender que mis justicias eran pecado también, porque provienen de un mismo origen. Ahí yo pude comprender también, la justicia que yo tengo es trapo de inmundicia. La justicia que yo hago es maldad delante de Dios. ¿Por qué? Porque proviene de mí. Yo que cometo pecado, yo también hago buenas obras. Estas buenas obras vienen a ser trapo de inmundicia. También vienen a ser pecado delante de Dios. Entonces yo comprendí que era 100% pecador, mis obras malas y mis obras buenas, todas eran pecado. Y así mucha gente no comprende esta parte porque piensa que las obras malas son malas y las buenas son buenas. Pero repetidamente nosotros hemos compartido, ¿no?, sobre la parte en la que Dios considera la justicia humana como un trapo de inmundicia. Es sucia la justicia humana, es vil, es perversa. ¿Por qué? Porque es a conveniencia, ¿no? No es una justicia perfecta, porque la justicia perfecta nunca cambia. Pero la justicia que cambia de un día para otro, entonces no es justicia. Entonces la justicia del hombre tiene que ser desechada en el corazón, para que pueda solamente establecer la justicia perfecta, la justicia de Dios. No puede haber dos justicias en nosotros, o establecemos la justicia de Dios o establezco mi propia justicia. Entonces cuando yo comprendí que mi obra, mi justicia, toda era basura delante de Dios, toda era inmundicia, ya no pude pensar en hacer algo para mí, para justificarme, ¿no? Entonces cuando veo lo que está escrito ya en la Biblia, ya tiene sentido para mí, ¿no? Entonces el libro de Colosenses nos está hablando, nos está revelando el Evangelio de Jesucristo con 3 puntos importantes que quiero compartir. Dice primero, en el versículo 13 dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, dice, perdonándoos todos los pecados. Aquí nos dice, como lo mencionamos en un principio sobre Adán y Eva, cuando comen del árbol de la ciencia del bien y el mal, no estaban solamente desnudos, sino dice que ellos, según la palabra, si comían, ciertamente morirían. Entonces ellos comieron y realmente absorbieron el corazón de Satanás y se convirtieron en pecadores, enemigos de Dios. Entonces prácticamente están muertos y ahora son arrastrados por los deseos del cuerpo. Están muertos, y aquí dice, en esa posición Jesucristo vino a salvarnos, ¿no? Por eso el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 13 nos enfatiza en qué posición estamos nosotros, ¿no? A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, a vosotros estando muertos en pecados. O sea, una persona que está en pecado está muerto, y si está muerto está en pecado.
significa que está separado de la vida, está apartado. Pero a vosotros, estando muertos, dice, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Aquí no habla que cuando tú estabas dando tu diezmo, tu ofrenda, cuando tú estabas sirviendo a las personas, estabas ayudando a tu prójimo, cuando estabas cumpliendo la ley, cuando estabas siendo obediente, cuando estabas siendo sincero, cuando estabas siendo honesto, cuando eras fiel. Así, muchas personas creen que cuando hacen bien, entonces es cuando Dios se va a manifestar en ellos. Cuando tratan o cuando están cumpliendo los mandamientos, cuando están sirviendo a Dios, es cuando Dios se va a manifestar en ellos. Pero no es así. Sino Dios dice que se manifiesta a nosotros estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Y qué hace? Nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados significa todos nuestros pecados. Si alguno dijera que Jesús pagó el pecado original y los demás pecados nos corresponden pagarlos a nosotros, esto es una blasfemia. ¿Por qué razón? Porque si Jesús paga unos pecados del pasado, los del presente, del futuro, debemos de encargarnos nosotros, entonces su sacrificio no fue total, sino sería parcial. Jesús hubiera ofrecido o dado una salvación parcial, pero Jesús no dio una salvación parcial, sino Hebreos capítulo 10 nos dice que Jesús con una ofrenda, Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, vamos a leerlo, dice Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Sí, ¿qué quiere decir? Que Jesús no pagó solamente el pecado del pasado y del presente y del futuro nos tenemos que encargar nosotros. No está hablando así. Las personas que no conocen bien la obra de Cristo interpretan con su propia entendimiento. Así, cuando tú aceptas a Jesucristo, entonces de allí en adelante tú te tienes que responsabilizar de tus pecados. Entonces algunos creen en la santificación progresiva. La santificación no es un acto progresivo que poco a poco se va logrando. La santificación se logra una sola vez y para siempre por medio de la obra de Jesucristo. No es un acto progresivo. Algunos teólogos también llegan a decir de que somos pecadores justificados. O que si Jesús murió en la cruz, entonces pagó nuestros pecados, pero seguimos pecando, entonces somos posesionalmente justos, así mencionan. Entonces, si fuera así, posesionalmente justos, ¿qué quiere decir? Que nada más que Dios te dice que posesionalmente justo, pero realmente eres pecador. Esto es una doctrina totalmente extraña de la Biblia, no está conforme a la Biblia, es una interpretación. Es una interpretación, es una mezcla de la palabra con los pensamientos humanos que da como resultado una distorsión, ¿sí? Una distorsión o que da como resultado una doctrina humana. La doctrina de Dios, de Jesucristo, es que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no tiene que volver otra vez a este mundo para sacrificarse por los pecados que cometamos mañana en el futuro, sino que una sola ofrenda es para siempre. Entonces aquí nos habla, perdonando, en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice, perdonando todos los pecados. No dice algunos, sino todos. Al referirse todos, se refiere desde principio hasta el fin, ¿no? Nuestros pecados de principio a fin. Cometemos pecado y cometeremos pecado porque Dios maldijo la carne desde un principio, dijo que la tierra sería maldita,
y la serpiente comería polvo todos los días. Entonces todos los días nosotros tenemos pensamientos malos, pensamientos viles, pensamientos sucios, pero esto no significa que por eso somos pecadores, sino que por medio de la obra de Jesucristo nosotros somos justos, somos santos, somos perfectos. Cuando nosotros vemos la obra de Cristo en la cruz que derramó su sangre, no podemos decir que somos pecadores, porque entonces nosotros diríamos que Jesús fracasó. En el libro de Colosenses dice, perdonándoos todos los pecados. O sea, ¿qué significa? Que todos los pecados están perdonados. Y el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. ¿De qué está hablando? Anulando el acta de los decretos. Está hablando de los mandamientos, la ley de Moisés. Si mucha gente todavía cree o piensa que los mandamientos están vigentes, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo que Jesús, anulando el acta de los decretos, o sea, los mandamientos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces, el primer tema, o sea, que Dios dice en Colosenses, es perdonando todos los pecados. La segunda parte es, dice, anulando el acta de los decretos, o sea, los mandamientos, quitándola, clavándola en la cruz. Clavó los mandamientos, o sea, los crucificó, ¿sí? Y luego dice, despojando a los principados, el versículo 15, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero Jesús triunfó sobre las potestades, sobre Satanás, ¿sí? Porque Jesús venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. Entonces nosotros en Cristo tenemos toda la bendición. Por creer en Jesucristo, nosotros hemos vencido al pecado. Somos perdonados del pecado, también es quitada la ley y también nosotros hemos vencido a Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús dice que ha vencido en nuestro lugar. Antes ningún ser humano pudo vencer a Satanás. Adán perdió también ante Satanás y fue hecho esclavo de Satanás junto con toda la raza humana. Todos los humanos fuimos hechos hijos del diablo, dice, ¿no? Porque por el pecado nosotros estamos bajo la potestad de Satanás. Sí, aunque hacíamos buenas obras, pero en realidad nosotros pertenecíamos a Satanás. Cuando Jesús fue llevado al monte, Satanás dice que le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. Y le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Porque le pertenecen. La raza humana, por haber aceptado la voz de la serpiente que comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal, se entregó a Satanás y se hizo esclavo de Satanás, perteneció a Satanás. Pero Jesús, por medio de la cruz, del sacrificio en la cruz, limpia todo el pecado, paga la paga del pecado y presenta este juicio y reclama. Ahora todos los seres humanos somos comprados, dice, por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, por la sangre de Cristo nosotros dejamos de pertenecer a Satanás y pertenecemos al Padre. O sea, regresamos al Padre. ¿Por qué? Porque ya estamos perdonados, ya estamos justificados. Por eso San Juan dice, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de la sangre ni de la carne, sino de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos engendrados por la palabra, o sea, recibir la palabra, que ahora vemos que es lo contrario de Adán y Eva, que desecharon la palabra. Ahora es contrario, aceptar la palabra, ¿sí? Renunciar a mi pensamiento, renunciar a mi propia creencia, a mí mismo, y aceptar la palabra, ¿sí?
o sea, recibir la palabra de Dios. Aquí nos está diciendo claramente, os dio vida cuando estabais muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojó a los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo triunfó. Triunfó, o sea, venció al pecado. ¿Qué es el juicio? La paga del pecado es la muerte. Entonces nos ha regresado al Padre justificados, santificados, o sea, sin pecado. Esto es el Evangelio de la Biblia. No es una santificación progresiva, sino realmente Jesús obtuvo la santificación, la salvación eterna y despojó a Satanás del poder que tenía sobre nosotros, de la autoridad que tenía sobre nosotros. Porque por el pecado él tenía autoridad de nosotros. Pero Jesucristo le quitó esa autoridad. Espero que por medio de estas clases todos podamos tener esta seguridad. Pueden tener también esta seguridad por medio de este taller de evangelización. Que la gracia de Dios alcance a cada uno de nosotros, a todos, y que seamos hechos hijos de Dios por la sangre de Cristo, no por nuestras obras. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego, hasta aquí terminamos. Muchas gracias. A un mundo pecador su inocencia mostró, el Creador descendió, la esperanza irrumpió. En un mundo sin paz, en plena oscuridad, tu luz vino a brillar. Tan ajenos a ti, perdidos en pecar, el Rey que nos creó ya tenía un plan. El Dios que nos amó, su promesa cumplió, a su Hijo mandó. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ahora vivo en la luz, no hay más condenación. Mi esperanza en aquel en quien tengo perdón. En total libertad nos has hecho sentar a la mesa real. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ya el velo rasgó, no hay más separación. Ahora
estoy frente a ti, ya no hay más temor, caigo ante tus pies, tuya es toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró, Jesús. Perfecto es tu amor.